Saludos y bienvenidos a Día a Día. Comenzamos la semana y lo voy a hacer con mucha alegría porque ya saben que finalizó el estado de alarma y siempre, por supuesto, hablamos de esa responsabilidad individual, responsabilidad ciudadana, pero yo tengo el placer de abrir otra vez el plató y comenzamos con la nueva normalidad de la que tanto hablan. Pues bien, aquí otra cosa no, pero las distancias de seguridad se cumplen a rajatabla y ya teníamos ganas de recibir pues, a nuestro profesor y catedrático Ambrosio Bermejo Fenoy, que además hoy viene a hablarnos del coronavirus en sí, porque vamos a hablar de sistemas de detección del coronavirus. Le damos la bienvenida, pues creo que es lo mejor que podemos hacer porque ya tenía ganas de estar arropada. Ambrosio, bienvenido y encantada de que estés aquí. Pues es un placer para mí volver a este estudio y verte de nuevo, contactar con nuestros televidentes, para mí es un placer. Y vamos a hablar del tema que está de moda, por supuesto, del coronavirus. Hay un tema que nos tiene a todos muy enganchados. Y es, ¿qué pasa con los sistemas de detección del coronavirus? ¿Nos tenemos que hacer todas las pruebas? La PCR, los anticuerpos, ¿qué son eso? ¿Qué es la PCR? ¿Qué son los anticuerpos? ¿Son buenos? ¿Es importante que los detectemos? ¿Por qué son buenos? Bueno, pues vamos a verlo, y ese es el tema que nos trae hoy, ¿vale? Pues yo creo que pues la pregunta es, ¿qué es el COVID-19? La COVID-19, porque ahora ya no sé si es el COVID, la COVID-19, ¿cómo se diría? Yo te lo voy a explicar, es la COVID-19. 19 es el año en que empezó la pandemia y mira, es COVID, la COVID-19, porque la D final no es de diciembre, que decía una madre, es de disease, de enfermedad, es la enfermedad. Eso es una nueva enfermedad respiratoria que está producida por un virus. Se llama técnicamente el SARS-CoV-2, que se ha cobrado ya en España casi 30.000 muertos. Fíjate, nuestros sanitarios infectados, 52.000 sanitarios infectados. Y sanitarios muertos 95, no son demasiado en relación a la población general. ¿Por qué es tan importante hacer los test de detección? Porque permiten identificar a los infectados y a sus contactos y se puede cortar la cadena epidemiológica aislando a los enfermos. Y es la única forma de hacerlo. Mientras no llegue la vacuna, este es el único sistema que tenemos para poder cortar los nuevos brotes que están habiendo, que estamos teniendo en España y en Alemania y en muchos países. Por lo tanto, aquí en España, por ejemplo, estamos viviendo que todavía no se están realizando los test pertinentes, todavía no hay una realización de test masivas. Es conveniente que se haga, aunque en este momento no tengamos un repunte alto de... Sí, es conveniente, sería ideal hacerlo al 100% de la población, ambos test, para saber los que están infectados y los que han sido infectados y tienen anticuerpos. ¿A quiénes se les han realizado el test? A los futbolistas, eso sí, a esos se les ha hecho los test. A los sanitarios, a unos sí y a otros no. Bien, yo por ejemplo me lo hice hace bien poco, yo y todo mi equipo, David, Ambrosio, Elena, Maite, todos nos fuimos a hacernos los ¿Y alguno de vosotros lo pasasteis? No, somos negativos todos somos negativos, no tenemos el virus y además no tenemos anticuerpos. Bueno, tampoco tenemos anticuerpos. El ideal no es ese, el ideal es no tener el virus, es hacer la PCR negativa, que sea negativa, y tener anticuerpos porque indica que ya tienes defensas. ¿Cuál es el problema principal de esta enfermedad? Esta enfermedad es una enfermedad nueva para el hombre. ¿Y qué pasa? Pues que no tenemos defensas, no hemos creado anticuerpos. No tenemos anticuerpos, ¿no? Y entonces nos coge de nuevas. La gripe, pues no, mira, la gripe estacional, pues ya tenemos anticuerpos, nos vacunamos, bien, no. Muere gente por la gripe también y por infecciones respiratorias importantes, ancianos sobre todo, personas enfermas, pero no solamente todo eso, está también el tema muy actual de la genética, es decir, hay unas
hay un par de cromosomas, el 3 y el 9, pues es muy interesante saber que la genética también juega un papel para discernir qué personas son más vulnerables y tienen más riesgo de pasar una enfermedad importante, grave. Vamos a ver la segunda diapositiva. Fíjate, el agresor y el agredido. Bien, ¿qué es el agresor y qué es, el agredido? Pues el agresor es el virus, ahora lo vamos a ver, es nuevo en el mundo. Tiene una longitud, es parecido al virus del SIDA, de 100-120 nanómetros. El nanómetro es una millonésima de milímetro. Son muy pequeñitos. Ahora vamos a ver unas maquetas que nos van a hablar. Posee una membrana con proteínas y en el interior su código genético es ARN, no ADN. Nuestro código genético es de ácido desoxirribonucleico, ellos no. Ellos tienen el ARN y esto explicará algunas cosas que voy a continuación a mostrar. La célula humana es el agredido, la célula pulmonar. Afecta a la célula. Afecta a la célula y esta responde con su sistema inmunológico, creando anticuerpos. Hay unos linfocitos que son linfocitos B, que se transforman en células plasmáticas y que producen unos anticuerpos contra el virus, los IgM y los IgG, y el virus infecta y el sujeto responde enfermando o no. Ese es el problema, porque hay sujetos que están infectados pero que no están enfermos. Eso es lo que se llama asintomático. Asintomático. Asintomático, exacto, perdón. Exacto, y son los peligrosos porque van por la calle sin saber. Por eso es conveniente hacerla al 100% de la población. Se hace ya en algunos países, en Corea del Sur, como ellos tienen y fabrican sus propios test porque dedican a la investigación mucho dinero, pues fabrican sus test y se lo hace todo el mundo. Ahora en China también están haciendo en ciudades enteras millones y millones de test porque es la única forma de aislar a los enfermos. Pero hay dos tipos de test, creo recordar, porque nos hablan de test pero no nos dicen exactamente, hablan de unos y otros. Bien, pero hay dos tipos. Para eso estoy aquí, precisamente. Vamos a hablar de dos tipos de test. Los test, pero antes me gustaría hablar con las maquetas. Pues nada, nos vamos a la maqueta. Nos vamos a la maqueta. Para entender el virus. Exacto. Mira, esta es una célula, el virus está aquí, preguntas por él, pues esto es el virus, es como una pelotita con una membrana de grasa, de doble capa lipídica, que está atravesada por proteínas. Hay unas proteínas, hay distintos tipos de proteína, la proteína S, que es la que engancha con un receptor de la célula que va a infectar, pero hay más, proteína M, proteína N. Bien, yo voy a referirme a la S. Es esta roja, estos puntitos rojos que vemos aquí. Son proteína S. Es proteína S. Bien, este es el agresor. Parece que procede es una infección animal, evidentemente. Yo he traído aquí a un murciélago. Este es un murciélago que parece que procede de él. Hay animales intermedios, pero parece que procede de él el virus en su origen. Nunca sabremos qué es lo que pasó en China. ¿Cómo pasó del animal al hombre, no? Estaban manipulando este virus, efectivamente, y tal vez se infectó a alguien en el laboratorio que salió y contagió a los demás sin saberlo, y es muy improbable que este sea un virus de diseño especialmente hecho para infectar a la humanidad. No cabe en mi cabeza esta posibilidad. ¿De acuerdo? Aquí tenemos el virus y aquí tenemos la célula. A la célula humana, el agresor y el agredido. Y fíjate que esta célula humana, que voy a sacar de aquí ahora, tiene unos receptores en la membrana, porque aquí lo que yo he hecho ha sido cortar parte de la célula para ver su interior. En el interior vemos que hay algo muy importante, que es el núcleo de la célula. Dentro de ese núcleo está el código genético de la célula. Y el código genético va a venir representado por una cadena de ADN, ácido desoxirribonucleico. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa con el virus? Fíjate, el virus, ahora voy a él, es un virus
que no tiene ácido desoxirribonucleico en su interior, tiene esta otra cadena de ácido ribonucleico. Esto es ácido ribonucleico. En este estado de ácido ribonucleico no puede infectar a la célula humana, porque ella tiene ácido desoxirribonucleico. Pero resulta que este virus tiene en el interior una transcriptasa, es una enzima, una transcriptasa inversa, se llama así, y lo que hace es transformar el ARN en ADN. Y entonces lo muta. Sí, claro, lo cambia, simplemente lo cambia. Y entonces lo que ya puede incorporar parte de su genoma al genoma humano. La célula humana, el virus no necesita una célula humana para multiplicarse, y una vez que se integra en el ADN humano, entonces engaña a la célula, y la célula empieza a producir virus. El virus no puede reproducirse si no es dentro de una célula, ¿de acuerdo? Pero necesita ese cambio, como es ARN, tiene que cambiar a ADN, y entonces sí, se incorpora. Porque Por lo tanto, el virus, cuando no está en contacto con el ser humano, desaparece. Sí, desaparece, naturalmente. Eso que decimos de los zapatos... Sí, es vulnerable, es muy vulnerable. Ten en cuenta que tiene una membrana, una doble membrana lipídica, y simplemente con el alcohol, los geles hidroalcohólicos lo destruyen. O sea, lo destruyen porque rompen las membranas, y entonces estalla. Bien, una vez que el virus contacta con un receptor especial que hay aquí, en la membrana de la célula humana, que es el ECA2, el famoso ECA2, pues que se llama ECA2 porque la célula pulmonar produce una enzima que es la enzima conversiva de la angiotensina. Entonces, esos receptores son apetecidos por la proteína S del virus, se engancha, y entonces el virus no entra dentro de la célula, sino lo que hace es derramar su ARN transformado en ADN. Y lo que entra es ya el ARN transformado, ¿entendido? Eso sería, infecta la célula. Exacto, esto es lo que se incorpora al genoma humano, y ese genoma humano empieza a producir proteínas que son del virus, y empieza a producir muchos virus. Los virus hacen estallar la célula y la matan, y es cuando se produce la enfermedad, o no, o simplemente las defensas son capaces de combatirla. Pero que quede claro que los dos tipos de test tienen que ver con esta composición, es decir, si yo al final tengo trocitos de ADN que son del virus transformado, pues voy a detectar esos trocitos de ADN. Exacto. Y esa es la PCR, es la reacción en cadena de la polimerasa. Se llama PCR por eso. Y la PCR lo que hace es detectar el genoma del virus. Si lo detecta, porque es muy fiel, es una prueba magnífica para detectarlo, es que tienes el virus, lo tienes. En ese mismo momento. En ese mismo momento. Puede dar positivo o negativo, tenerlo o no tenerlo. Tenerlo o no tenerlo, no hay más, o lo tienes o no lo tienes, y si lo tienes te tienen que aislar, o te tienes que aislar voluntariamente, pero si no lo haces voluntariamente, pues te tienes que aislar involuntariamente, pero hay que aislarte porque eres contagioso, es un virus tremendamente contagioso. ¿Y este tipo de test, el PCR, cómo se realiza? La PCR, PCR. Exactamente, pues vamos a verlo ahora. El primer test es la PCR. Depende del virus, claro, porque lo que tú estás detectando es ácido ribonucleico del virus. Se toman muestras con una torunda de la nariz o de la faringe, ¿lo ves? El típico bastoncillo que vemos. El típico bastoncillo que vemos, así se toma. El segundo test son de anticuerpos, y ya no depende del virus, depende de la célula humana, porque la célula humana lo que hace es defenderse. ¿Y cómo se defiende? Haciendo que los linfocitos B, también es un sistema muy sensible,
Y bien, pues este es el test, el primer test. No, vamos a ver el segundo test, en la siguiente diapositiva. Esta es la PCR que depende del test. Bien, el segundo test, que debe andar por ahí la diapositiva, depende de las defensas del huésped. Ese es el segundo test. Se detecta en sangre anticuerpos que producen las células de nuestro organismo, de las células del sistema inmunológico. Son células plasmáticas del humano que es infectado por el virus. La sangre del paciente se enfrenta a proteínas del virus en un soporte y entonces se detectan. ¿De acuerdo? Tú imagínate que, vamos a ver otra vez la maqueta, depende del virus, depende de la célula humana, en la segunda prueba de detección. Y aquí lo que me indica es si yo he estado en contacto con el virus. Hay dos tipos de anticuerpos que producen las células plasmáticas, que son estas que tengo aquí en la superficie, ves estos ganchitos. Bien, pues esos son anticuerpos que van dirigidos al virus, contra el virus. Y si hay de dos tipos, las IgG, que desaparecen enseguida, duran muy poco en sangre, las IgM, perdón, y las IgG, que esas perduran y te indican que has pasado la enfermedad y que tienes defensas, y que son las que van a promover o a producir las vacunas. Y algún día hablaremos de las vacunas también. Imagínense que los anticuerpos son como pinzas, ¿vale? Pues los anticuerpos que produce el ser humano lo que hacen es engancharse a proteínas del virus. Se enganchan, fíjate, y lo que hacen a distintas, depende de si son IgG, IgM, pero están en sangre y su objetivo es engancharse al virus. ¿Para qué? Para señalizarlo y que otras células del sistema inmunológico vayan a por él y le ataquen. Es decir, es un sistema de señalización del virus. Los anticuerpos van a por él y lo señalizan, y otras células le atacan, como son las natural killer u otro tipo. ¿De acuerdo? Pues yo lo que detecto en sangre es esto, o IgG o IgM. Las IgM son las que, si son positivas, pues es que el sujeto está en la primera fase de infección, y las IgG ya pues son anticuerpos, navegan por sangre buscando virus y los han producido células plasmáticas del sistema inmunológico. Estos se quedan. Las que se quedan quiere decir que tienes anticuerpos para combatirlo. Exacto, tienes anticuerpos para combatirlo. No has pasado la enfermedad, has estado infectado por el virus y has creado estos anticuerpos. ¿De acuerdo? Lo que no sabemos es cuánto van a durar en sangre, aún no lo sabemos. Aún no se sabe. Y lo que sí sabemos es que se están creando vacunas para hacernos tener esos anticuerpos. Para tener estos anticuerpos que nos defiendan contra el virus, y los señalicen, y otras células del sistema inmunológico pues lo vayan a por él. De ahí la importancia de realizar los dos test. Claro. No solamente uno. No solamente uno, hay que realizar los dos test. Y aquí en la siguiente diapositiva lo vamos a ver. Mira, este es el diagnóstico. Bien se ve aquí. Aquí se ve muy bien. Eso somos nosotros. El primer grupo somos, todo el equipo de nuestra clínica es PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo. Bien. Vale. ¿Ni habéis estado en contacto con él? Nada, no hemos tenido nada, ni somos capaces de poder contagiarlo, porque no lo tenemos. No lo tenemos, exacto. Si eres PCR positivo solamente y no tienes anticuerpos, es un periodo ventana peligroso, porque tú no te das cuenta de que estás enfermo, allí, pero tienes el virus y puedes contagiar. Estás en el momento de contagiar a todo el que te rodea. Exacto, de contagiar a una gran velocidad. Fíjate que el virus es muy pequeñito, ahora lo vamos a ver, y se incorpora a las gotitas del Fugger. Cuando yo hablo, sobre todo cuando hablo y cuando estornudo, salen microgotas, fíjense que son microgotas de saliva, son microgotas, partículas pequeñísimas, pero que tienen millones de virus en el interior. Imagínate que una microgota es como esta habitación. Y este es el tamaño del virus. Hay miles y millones de virus dentro de cada microgota de saliva que sale disparada cuando yo estornudo o hablo. Cuidado, hablar poco
los infectados no deberían de hablar nada, nada para no emitir partículas. Si tú no llevas mascarilla pero no hablas, no puedes contagiar, ¿de acuerdo? Exacto. Porque estornudas cada ciento en viento, pero hablar estás todo el día hablando, por ahí contagias. Y esto no se dice suficientemente alto, ¿eh? Hablar. Y eso tiene que ver con la boca, y vamos a hablar más veces del virus. Mira, vamos a seguir. Estadio temprano de la infección. Es PCR positivo, entonces tienes el virus porque han detectado ahí el genoma del virus, y tienes IgM positivo. Es un estadio temprano. Las IgM lo que pasa es que desaparecen con facilidad. Y pasamos a la tercera fase, a la fase activa de la infección. Eres IgM positivo, aparte de ser PCR positivo, y IgG positivo. Y al final, la última situación que se puede dar es la infección pasada y curada. Tienes IgG, te defienden tus IgG. Cuando venga de nuevo el virus, tú podrás defenderte mucho mejor. Y estamos a la espera de que vacunas sean capaces de elevar nuestros niveles de IgG en sangre. Exacto. ¿De acuerdo? Vamos a ver ya la última diapositiva. La pandemia está producida por un nuevo virus respiratorio. Ese es nuestro problema, que es nuevo, no tenemos defensas. Es muy contagioso y acaba con la vida de más del 1,5% de los infectados. De todas maneras, las nuevas técnicas y los nuevos tratamientos están haciendo que cada vez se reduzca ese porcentaje de muertos. Es muy interesante. Pero ese es el porcentaje sin contar que hayan colapsos. Claro, porque luego claro. Otra cosa es la cantidad de gente que muere por no poder ser atendida, Claro, que es algo... también, de ahí la pandemia. De ahí la pandemia, efectivamente, y es lo que produce el efecto en pico de la curva, la famosa curva, el efecto pico, que el objetivo era aplanar el pico para que la curva fuera más plana. Exacto. Bien, y ya finalmente pues decir que efectivamente que lo ideal es que se realicen a toda la población los dos test, PCR que te indique si tienes el virus y test de anticuerpos que te digan si lo has pasado. Todo nuestro equipo es PCR negativo, IgM negativo, IgG negativo. Las vacunas, los nuevos medicamentos ya llegarán, pero van a tardar al menos un año en llegar. Así que, por favor, ustedes lo que tienen, si tienen la enfermedad, aíslense, es lo mejor que podemos hacer ahora mientras no lleguen las vacunas y los nuevos tratamientos. Y pónganse mascarilla, por favor. Botellón, ¿quieren botellón? Los jóvenes, bien, botellón, pero mantengan las distancias y pónganse mascarillas. Y por lo menos no le hablen directamente a la cara del paciente que tienen delante. Mira, nosotros en estos momentos estamos en una posición ideal. Estamos manteniendo, Miriam, 1,5 metros de distancia. Exacto. Y además yo estoy hablando en una dirección contraria, no estoy hablando hacia ti. Ni tú estás hablando hacia mí. Yo hacia adelante. Exacto, tú estás hablando hacia adelante y tus gotitas de Flúger van hacia adelante. Suponiendo que ayer contrajeras el coronavirus, no me puedes contagiar a mí porque lo estás hablando en una dirección contraria. Y yo igual, yo estoy hablando hacia adelante. ¿Eso qué quiere decir? Que mis gotitas de Flúger, cuando hablo, y hablar es un método de infección perfecto, o sea, negativo, pues tengo que hablar en dirección contraria, no lanzarte mis gotitas de Flúger a la cara, a la boca, a la nariz, a los ojos. No, eso no se puede hacer. Son conceptos primordiales. Y seguiremos hablando en otras ocasiones más de la boca, porque es muy importante respirar por la nariz y no por la boca, porque si respiras por la boca saldrán gotitas de Flúger. Fíjate, todo relacionado. Todo relacionado con la boca, y hablaremos de cosas muy interesantes que te van a gustar, ya verás, Miriam. Pues mira, yo quiero antes despedirme con una anécdota, que ahora no, el dar la espalda no debemos de tomarlo como mala educación, nos podemos hablar por la espalda. Y Miriam, importante, mira a las personas, mírala a los ojos, pero háblale al otro lado, en otra dirección, ¿de acuerdo? Pues sí, podría ser una buena técnica. Sí, estas cosas no se suelen decir, pero es muy importante. Normalmente, si respiras por la nariz es un filtro perfecto. Si tú respiras por la boca, no hay filtro. No hay filtro. No hay filtro. El virus pasa directamente a tus pulmones.
tienes que respirar por la nariz y cuando hables tienes que hacerlo en una dirección contraria a la persona que tienes delante, ¿de acuerdo? Bueno, y si nos callamos un rato tampoco pasa nada, hay gente que merece la pena estar callada. Y ya finalmente, pues decirte que si tienes la boca limpia y la nariz limpia, es mucho menos probable que te contagies y además, si no hablas, tampoco puedes contagiar. Y además, tus besos que ahora no se pueden dar. Ahora no se pueden dar, ahora no podemos terminar. Pero ya es importante, boca limpia y nariz limpia, y respirar por la nariz, y hablar hacia adelante, no a la cara del paciente que tienes delante o del sujeto que tienes delante. Mascarilla siempre, para Exacto. mayor seguridad. Pues yo creo que hoy ha quedado bastante claro, hemos conocido muy bien el virus, que yo tenía ganas de conocerlo de forma técnica, la gente ha aprendido mucho y ha servido para concienciar, profesor. Nos vemos a la próxima, seguimos hablando de boca. Seguimos hablando de boca y te va a interesar, de verdad, ya lo verás. Pues nada, ya saben que tienen una cita, por supuesto, que pueden recuperar este vídeo siempre en nuestro canal de YouTube, en Teleelch, y en el del doctor Ambrosio, que también tiene el suyo propio. Por lo tanto, les deseo que aguanten un poquito porque volvemos enseguida. Seguimos en día a día y fíjate que seguimos hablando de medicina y exactamente vamos a hablar de salvar vidas, porque tengo el placer de tener con nosotros al otro lado, pues Alfonso Parra desde el Centro de Transfusiones de Alicante. ¿Por qué? Porque es el momento en el que tenemos que ser solidarios, no nos tenemos que olvidar que aunque hayamos pasado un confinamiento, aunque hayamos estado en cuarentena, aunque ese estado de alarma haya finalizado, pues que la gente necesita sangre y somos nosotros quien tenemos que ser solidarios con ellos. Así es que sin más, yo creo que lo mejor es que pase a saludar a Alfonso, que está al otro lado. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar otra vez de nuevo contigo. Fíjate, vosotros no habéis trabajado de parar como Jabat de trabajar, es decir, habéis estado todo el rato a pie de cañón porque a pesar de que hemos estado en cuarentena, confinados en casa, en ese estado de alarma, las donaciones de sangre no podían parar y yo quiero aprovechar para preguntarte cómo ha sido todo este tiempo atrás, estos últimos meses, cómo habéis podido trabajar, cómo habéis podido, pues al final, almacenar, recaudar, animar a la gente a que sea solidario. ¿Ha sido complicado? Sí, como bien dices, como has dicho al principio, las donaciones de sangre no cesan, se necesitan diariamente, a pesar de la situación que hemos sufrido todos del COVID-19, pues teníamos que transfundir a pacientes, sobre todo, como sabéis, los oncológicos, y eso pues únicamente en muchos casos se necesita gracias a la solidaridad de las personas. Y sí que es verdad que es de agradecer el valor, la valentía que han tenido los ilicitanos de quedarse en su casa, como todos hemos estado, y acudir a los puntos de donación. Es un gran gesto que han tenido y es de agradecer. Los momentos al principio pues, han sido de incertidumbre porque era una situación nueva para todos y no sabíamos qué iba a ocurrir, si los donantes iban a tener miedo, no iban a poder salir a donar, pero la verdad que es de agradecer, como te decía, la valentía que han tenido estos donantes ilicitanos que han acudido. La ayuda, además, destacamos también desde el Centro de Transfusión, que gracias al Ayuntamiento de Elche, que desde la Alcaldía y la Concejalía de Sanidad, que nos han tendido la mano y pusieron a disposición del Centro de Transfusión y de todos los ilicitanos, pues sus centros sociales de la ciudad, el centro de congresos, y gracias a esa gran colaboración pues, y de la solidaridad, como te decía, de los ilicitanos, pues ha podido llevar a cabo y hemos cubierto las necesidades hospitalarias. O sea que es un gran gesto que han tenido, como te decía, y es de agradecer. Y exactamente estamos aquí para seguir hablando de esa donación, ¿no? Para recordarle a la gente que tiene que seguir siendo solidario y cómo lo puede hacer exactamente. Vamos a recordarle porque seguramente tenemos a gente que todavía no nos conozca y vamos a decirle por qué es tan necesario y pues eso, ser donante de sangre. Es necesario porque la sangre, como decía, se necesita diariamente. Sabéis que en la provincia de Alicante la necesidad es de 250 unidades todos los días. Los grandes demandantes de sangre son, en primer lugar, los oncológicos. También están las urgencias, intervenciones quirúrgicas, partos, anemias severas. Hay muchas situaciones que se necesitan diariamente de una transfusión de sangre y
y muchos de esos tratamientos la única alternativa que tienen es la transfusión sanguínea. Donar sangre, recordamos a la gente que si hay alguna persona que todavía no es donante y que no duele, que no tiene que tener miedo. Miedo es cuando no se tiene, y nunca debemos olvidar que ninguno de nosotros estamos exentos de necesitar en algún momento de nuestra vida, o bien nosotros, o bien un familiar, una persona que apreciamos, cualquiera de, como te decía, no, la podemos necesitar algún día, y hay que ser generoso. Como decía, donar no duele, y duele necesitarla y no tenerla. Es un ratito de nuestro tiempo que podemos ofrecer a salvar la vida de muchas personas. Fíjate, Alfonso, estamos pues ya de verano, ¿no? Estamos entrando en el mes de julio y es el momento de hacer hincapié, ¿no? Siempre por esta fecha nos reuníamos para animar a la gente porque llegan las vacaciones, la gente se va de vacaciones y se olvida a lo mejor de donar sangre durante estos meses, que además es tan importante, porque a veces hay un aumento de necesidad, ¿no? Que por accidentes de tráfico y por otras urgencias se necesita muchísima más cantidad de sangre. Así es, en verano es una época igual que pasa en Semana Santa, cualquier periodo vacacional como Navidades y por supuesto, como decías, en verano. Se aumenta lamentablemente por accidentados. No es que aumente muchísimo por el tema de los accidentes, porque el accidentado consume, pero no, como decía, el mayor demandante de unidades sanguíneas es oncología. Pero sí que es verdad que olvidamos que debemos seguir donando. Estamos de vacaciones, cambiamos hábitos, pero nunca debemos olvidarnos que donar sangre es necesario. No basta con donar una sola vez, y los enfermos pues no tienen vacaciones. Los tratamientos, los hospitales están abiertos las 24 horas del día, todos los días del año, y oncología no cesa. O sea que hay que seguir apoyando a la donación de sangre. Tenemos todos que esforzarnos, y digo esforzarnos, que tampoco tiene mucho esfuerzo donar sangre, pero sí que estamos de vacaciones, planificarnos, que no cuesta nada acercarnos un ratito, que son unos minutos de nuestro tiempo, y supone toda una vida para esa persona que ahora mismo la necesita o está siendo transfundida. Y eso, como decía al principio, se hace siempre gracias a la generosidad y al turismo de las personas, de los donantes que tenemos, que demuestran día a día que apuestan por la vida y que creen. Yo creo que el COVID también nos ha cambiado. La gente está ahora mismo lo que si normalmente recogíamos X unidades, a lo mejor en un punto de donación 40, en ese confinamiento la gente ha respondido muy bien, y hemos superado las expectativas que teníamos, y es una cosa que nos ha gustado, que estamos satisfechos y muy orgullosos de los donantes que tenemos en la Comunidad Valenciana, y de verdad que gracias al poquito que hacemos todos, porque no solamente el centro de transfusión, nosotros simplemente lo que hacemos es recogerla, procesarla, analizarla, para que sea una transfusión de sangre segura, pero sin la colaboración de las personas, de empresas, de otras instituciones y de los medios de comunicación, pues si no fuéramos juntos de la mano no conseguiríamos poder cubrir esa demanda tan importante sanitaria que tenemos. Y de verdad que es gracias de todos, y tenemos que seguir así, sumando, consiguiendo donantes nuevos. Sabéis que la donación de sangre puede donar una persona que tenga cumplido los 18 hasta los 65 años. Los donantes habituales pues se están jubilando, les toca descansar, y sobre todo pues tenemos que recoger donantes nuevos, que se conviertan en donantes, y que conozcan lo que es, lo bien que te siente, el gran beneficio que siente una persona cuando dona sangre, porque te sientes muy grande. No todos los días tenemos esa gran oportunidad de poder ofrecer lo más grande que hay, es salvar la vida a una persona, y no nos cuesta nada. Es muy sencillo y muy satisfactorio. Fíjate, un acto solidario, gratuito, que podemos hacer todos, y que está bien que recalques que los donantes habituales se están jubilando, que necesitamos gente joven que quiera donar, o de mediana edad que nunca lo haya hecho y que se quiera hacer donante. Pero tengo que aprovechar para preguntarte, Alfonso, si este estado de alarma, esta cuarentena, esta situación en la que vivimos, ha cambiado en algo el modo de donar, qué tenemos que hacer, dónde debemos acudir. Pues nosotros en realidad, bueno, ahora mismo los puntos de donación actualmente no los tenemos, los hemos sacado de los departamentos de salud, de cualquier centro de salud, de los hospitales. Ahora mismo no tenemos el punto de donación. Como te comentaba, tenemos ahora mismo los centros sociales de la ciudad de Elche, junto al centro de congresos, pues se han convertido en nuestras nuevas sedes de puntos de donación. Y la página web, que es www.centrodetransfusión.sangva.es, podrán ver los puntos y horarios de donación. Por ejemplo, en
Este jueves vamos a estar en el Centro Cultural Poeta Miguel Hernández. Estaremos en horario de tarde y el lunes que viene estaremos por la mañana en el Centro Polivalente Carrús. Y se pueden acercar. Hemos implantado los protocolos de seguridad, por supuesto. Están controladas las esperas para entrar a la donación. Los espacios entre camillas son superiores para respetar, como decíamos, la distancia de seguridad y tendrán limpiador de manos y nada. Son entornos saludables. Un donante es una persona sana y va a donar en un entorno saludable. No tienen que tener miedo la persona que no se haya acercado a donar todavía, pero que nada, pero que tienen que hacerlo. La donación, como decíamos, se necesita los 365 días del año y es necesario. No cuesta nada y sería muy duro no tener estas unidades sanguíneas para poder transfundir a esa persona que ahora mismo pues la necesita. Y es una cosa de Alfonso, todos. y para cambiar un poco de tema, vamos a hablar un poco de redes sociales, porque sé que estáis dándole duro a la red social que habéis creado. Cuéntanos cómo vais. Pues tenemos una red social muy interesante. Intentamos, pues sobre todo a gente, bueno, en todas las edades, pero sobre todo a gente joven, acercarnos y que conozcan un poquito. Damos información de por qué es necesario la sangre o cuando una persona dona, cómo ayuda a esta persona a recuperarse. Y es muy interesante porque la donación de sangre es curiosa, y además impacta ver cómo una persona que está en este momento tan mal, pues cómo se recupera gracias en cuestión de nada, de un ratito, y poco a poco pues se van salvando vidas. Y está bien que la gente siga, pues en Facebook se llama Donantes de Sangre Alicante, en Twitter es @GVADonasan. En breve estrenaremos la nueva cuenta de Instagram. Y es importante, es una red, se llama Donanters, la red más social, y no es una red cualquiera, es una de las redes más exclusivas que no todo el mundo puede entrar en esa red, en esa comunidad. Queremos a gente de verdad, auténtica, solidaria, que cree en la vida y que sea generosa. Y eso se trata de la red más social, que es la que tenemos ahora mismo, y queremos invitaros a todos a unirse en nuestras redes y a interactuar. Aclaramos también muchas dudas, que hay muchas veces que la gente pues se cree que pues soy hipertenso y no sé si puedo o no puedo donar. Pues sí, pensamos muchas veces que no podemos donar y sí que se puede. O me estoy tomando un ibuprofeno, me tomo un ibuprofeno, paracetamol, podemos donar. Y con muchas patologías que podemos tener, pero que sí que se puede donar. Y cualquier duda que tengan, pues por supuesto se pueden acercar al punto de donación o bien escribirnos un mensaje en privado y le respondemos al momento. Cualquier ubicación o cualquier sugerencia o ayuda, porque todo nos ayuda a mejorar. Y de verdad que es una manera de interactuar más directamente con los donantes y nosotros estamos encantados de atenderlos. Pues nada, animamos a todo el mundo a que entre a la red social y por supuesto a que sea donante. Está claro que el que es donante va a ir a donar, pero queremos gente nueva, que es lo que intentamos, ¿no? A través de Teleel, cuando contactamos con vosotros, yo lo que siempre cruzo los dedos y pido es, por favor, que cada entrevista que hagamos aumenten los donantes nuevos, ¿no? Que sea un carné más de donante. Con una persona más a la que podamos llegar ya me conformaría. Por lo tanto, Alfonso, que te doy las gracias por nada, robarte este tiempo para estar con nosotros y decirte que la próxima a ver si es aquí en el plato ya que haya pasado todo esto. Sí, tengo ganas también de verte y nada, y de verdad que desde el Centro de Transfusión os agradecemos a vosotros vuestra gran colaboración que tenéis siempre con nosotros y con la donación de sangre. Y además aprovecho otra vez para dar las gracias tanto al Ayuntamiento de Elche como a todos los donantes por la gran colaboración y esfuerzo que han tenido durante el COVID y han demostrado que nos hemos transformado, que somos una sociedad moderna con valores solidarios y eso de verdad que es de agradecer. Pues nada, muchísimas gracias y muchísimos besos. Para todos, gracias. Y a la gente que nos está viendo, pues nada, ahora hemos llegado hasta el final del programa. Yo me tengo que despedir, pero yo espero que el día de hoy, bueno, hemos tenido mucha medicina, ¿no? Hemos hablado del COVID y, por supuesto, de esos donantes de sangre que tanto se necesitan. Les animo a que se hagan donantes porque la sangre se necesita todos los días. Con una sola donación se pueden salvar 3 vidas. Sin más, yo ahora sí que es verdad que me despido, pero les veo en Teleelch aquí en Día a Día.